invitada nos va a dar un pantallazo de cómo viene el 2017 y por la cara me parece que no son tan buenas noticias. ¿Cómo estás, Julia? Bien, buenas tardes. Julia. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bueno, terminando el año y con proyecciones para 2017, particularmente haciendo hincapié en lo que tiene que ver con el consumo, que, como vamos a sostener en esta columna, es el eje de la reactivación económica para el año que viene, y mirando en una primera placa, por ejemplo, lo que son las proyecciones de las principales consultoras económicas o centros de economía en relación a este tema, ¿no? Vamos a ver solamente dos datos, que es consumo y PBI. ¿Por qué? Primero, cerca del 80% del PBI, que es el Producto Bruto Interno, que tiene que ver con la demanda agregada, el conjunto de bienes que produce un país en un año, son producto del consumo, y fundamentalmente del consumo de las familias. Pues hay una parte que es por inversión y hay otra parte que, por ejemplo, tiene que ver con el saldo de la balanza comercial, exportaciones e importaciones. Esa viene a ser la fórmula, si se quiere, macroeconómica para entender el funcionamiento de la economía. Como la economía argentina tiene 80% de PBI basado en el consumo, la verdad es que cómo se comporta el consumo impacta en el producto. Todas las proyecciones para el año que viene tienen que ver con eso, básicamente, y el consumo depende de cómo varíen los salarios. Por ejemplo, Ecolatina está diciendo que el año que viene va a haber un 2,8% de aumento de consumo y un PBI de 3,2%. Una de las proyecciones más optimistas, la verdad, que se han vertido. Por ejemplo, el estudio Bain, ¿no?, que era en su momento asesor de Daniel Scioli, está diciendo un consumo en una versión, si se quiere, pesimista de 0,5% o hasta de 3%. Ahora, de acuerdo a cómo varíe, el PBI puede crecer 5% si el consumo crece más o 2,9%. Como estamos viendo, el producto en 2017 va a mejorar respecto de este año, que fue realmente malo y que puede terminar en una caída de 2%, mucho más que lo que está diciendo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. El CEPA, el centro de estudios del cual formo parte, en realidad estamos viendo un consumo mucho más bajo, de 1,1%, y un PBI que va a repuntar, pero solo al 1,3%. Y por último, el Fondo Monetario Internacional está diciendo que el consumo va a crecer 2,3% y el producto 2,7%. Vamos a ver ahora la placa que viene, que a mi criterio es la madre de las batallas para marzo del año que viene, que tiene que ver con las paritarias. Nosotros decimos, la clave de la reactivación del consumo es el poder adquisitivo. Y hay dos opciones: o se baja la inflación o las paritarias son altas, ¿no? Pueden ser las dos, está claro. Ahora, lo que muchos analistas ya están planteando es que el gobierno de Mauricio Macri no está particularmente interesado en que las paritarias sean altas. Al contrario, pretende que sean bajas, y su preocupación sigue siendo la inflación. También es la preocupación del actual ministro Duhovne de Hacienda. Vemos también proyecciones sobre inflación, que la vamos a discutir ahora en la mesa. El FMI ya está diciendo 20,5%. Vamos a ver ahora en todas las proyecciones que ninguna, pero ninguna coincide con lo que dice el presupuesto de 17% para el año que viene. 23% CEPA, 23% Ecolatina, más de 24% el estudio Bain, y entre 20 y 22% en este caso el FMI. ¿Qué significa esto? Traducción, que las paritarias tienen que ubicarse entre un 25 y un 30%, y con el 25 estoy siendo un poco indulgente porque no se estaría considerando la pérdida de poder adquisitivo de 2015 y de 2016 para que el consumo crezca, ¿no? Relacionando las variables. Para que el consumo aumente, para que crezca el producto, las paritarias tienen que ser altas. ¿Por qué? Porque la inflación no va a estar por debajo de esto. Vamos a ver ahora entonces una tercera placa en donde me parece importante explicar cómo se fue relacionando el consumo y el PBI en las distintas etapas, el kirchnerismo en 2 etapas y el primer año de Mauricio Macri, 2016, ¿no? Vemos en un supuestamente gris más claro y un gris más oscuro. En realidad se deben ver parecido. El gris más oscuro es el producto, el gris más claro es el consumo. Por ejemplo, en la primera etapa del kirchnerismo, 2002-2007, el consumo creció al 8,7% y el producto al 8,8%. Prácticamente tuvimos un fuerte crecimiento vinculado al gran poder adquisitivo que lograron los salarios. Y además, y no está acá, hubo un aumento de la inversión.
En este caso, 2008-2013, la segunda etapa del kirchnerismo, faltarían 2 años, 2014-2015, el consumo fue el dinamizador del producto, 6.1%, y un producto que creció menos, al 5%. Entonces ahí vemos la importancia. Y vemos en este caso, 2016, el primer año de Mauricio Macri y este último año, cayeron al mismo nivel. Una caída del consumo de 1.8% y del PBI de 1.8%. La verdad que es una correlación que puede parecer simplista, pero que para la economía argentina viene funcionando de esa manera. Entonces, de nuevo, consumo, paritarias, y en este sentido, las negociaciones de marzo del año que viene son la clave para ver qué pasa con el crecimiento de la economía argentina. Seguro, bueno, quedó claro, en el gráfico quedó más claro que nunca, que van de la mano. Es decir, nosotros no dependemos tanto del precio del barril de petróleo, como en Medio Oriente o en Venezuela, es más que nada el consumo, ¿no? Si se consume, el PBI sube, si no se consume, el PBI baja. Pero tenemos otras ópticas acá para Otras compartir ópticas. el tema. Vamos a ver qué opina Miguel Ángel Calvete, que es el presidente del Instituto de Consumo Masivo. ¿Cuál cree que es la proyección para el próximo año? ¿Cómo terminamos el 2016 y qué se proyecta para el próximo, Miguel Ángel? Bueno, buenas tardes. Bueno, puntualmente nosotros desde INDECOM, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, tenemos una proyección para el 2017 de una inflación que va entre los 19 y los 23 puntos. Un poco coincide, pero esto depende también de distintos factores. Lógicamente, el tema de negociación de paritarias debería siempre estar unos puntos por sobre la inflación, justamente para estimular el consumo, que es algo que es una asignatura pendiente de este primer año de gobierno del presidente Macri. Este año, lógicamente, fue un año muy recesivo. Tuvimos una caída del salario real muy fuerte que repercutió, lógicamente, en los volúmenes de consumo. Los volúmenes de consumo han caído en un promedio de un 6,9% durante todo el año, el promedio anualizado, y en el mes de diciembre una leve recuperación del 1.2%. No nos olvidemos que diciembre es el mes en lo que es canasta básica, donde se recalienta la economía y suele haber mayor consumo. No las expectativas que había respecto del bono de fin de año, había expectativas respecto del sueldo no complementario y distintas herramientas de estímulo, como por ejemplo ahora 18, que para algunos bienes durables de producción local y en el caso de turismo, comenzaron a tener estos últimos días cierta repercusión que todavía no está medida, seguramente en enero lo vamos a ver. Son algunas de las herramientas que el gobierno apostaba para que este crecimiento, esta recuperación en la caída del consumo se dé, que no se dio lamentablemente. Entendemos que entre enero y febrero va a haber una leve recuperación, eso indica la proyección. Pero todavía faltan muchas medidas de estímulo, no solo al consumo, que creo que este es el año del consumo, independientemente que es un año electoral. Lamentablemente en la Argentina tenemos una matriz muy rara. Los años pares son años que suelen ser recesivos y los años impares, que son años electorales, si hacemos el estudio de los últimos 15 años... Otro tema que va de la mano también. Que va de la mano. Tiene que ver con que claro, el año electoral cambia todo. Lamentablemente se maneja de esa manera. ¿Pasa en todo el mundo eso? No pasa en todo el mundo, pasa en algunos países del mundo, pero bueno, en el caso nuestro es muy evidente y si analizamos año tras año nos vamos a dar cuenta estos vaivenes que coinciden cronológicamente con los años electorales. No nos olvidemos de algo. Hay algunas proyecciones que recién mencionaban sobre el crecimiento de la Argentina para el año 2017. En lo que respecta a consumo, nosotros entendemos que va a estar entre el 2,5% y el 3% de consumo. Pero ¿qué ocurre? Algunas consultoras hablan de un 5%. No tenemos que dejar de lado la inversión pública. La obra pública, hay muchísima subejecución de obras del año 2016 y en el año 2017 va a ser un año de sobreejecución de obra pública y esto va a traccionar más de 100 rubros de la economía y se va a reflejar entre 1,5 y 2 puntos en ese crecimiento solamente por el ítem de obra pública. No estamos hablando ni de balanza comercial ni de los otros ítems que hacen que forman el PBI, ¿no? Nico Gandini, ¿qué va a pasar al menos en los primeros meses del 2017? Se vienen aumentos, ya se anunció la posibilidad del aumento
o el hecho concreto de nafta. Yo ¿Qué te diría, más? exactamente, Janina, yo te diría que es casi un hecho el aumento de nafta. La semana que viene, probablemente el sábado a las 0 horas, aumente un 8%, tanto el precio de la nafta super como del gasoil. Hay una pequeña posibilidad de que se postergue una semana más. Se está negociando concretamente en estas horas en el Ministerio de ¿Y qué Energía. modifica una semana más? Es básicamente O sea, una cuestión si se- comercial de si se entra a la segunda quincena o si el aumento se ejecuta. Son discusiones muy finas. Sí, igual lo mismo, porque la gente cobra No, sueldo no, una por vez eso, por bueno, mes. pero por eso sí, me no, por llama eso la estoy de acuerdo con atención. eso de No, claro. discutir una semana más. No, es una Aumenta cuestión de según- planificación, digamos. Claro. O sea, algunos sectores de gobierno quieren que se implemente en la segunda quincena, otros apuntan que sea la semana que viene. Concretamente esto se viene discutiendo en los últimos 20 días. Las petroleras, ¿qué es lo que dicen? Me devaluaste el 60% en el dólar, o sea, el dólar se devaluó solamente en 2016 un 22%. Los costos de las petroleras, es decir, el petróleo se expresa en dólares, dicen que necesitan un aumento para seguir invirtiendo porque si no van a planchar inversiones. Concretamente eso es lo que están diciendo y por eso el gobierno accedió a que haya un aumento del 8% en enero. Seguramente, para que la gente se vaya acostumbrando, va a empezar a haber aumentos trimestrales, es decir, en enero, en abril, probablemente en julio, y cada 3 meses se va a discutir cuál es el aumento del tipo de cambio, cuánto aumentó el precio del crudo. Esto para que la gente también lo entienda, digamos, el precio de las naftas está íntimamente ligado a cuál es el precio del petróleo. Si te aumenta el precio del petróleo, el precio de la nafta debería Sí. aumentar. Y si baja el precio del petróleo, la nafta queda igual, eso es un clásico. Debería bajar, es cierto. Sube el pero- petróleo, sube la nafta. Baja Es- el petróleo y cri cri. Es cierto, lo que pasa es que también hay que aclarar que la Argentina tiene precios diferenciales. Es decir, vos por ahí lees en los diarios que el precio de la nafta, el precio del petróleo baja a nivel mundial, pero la Argentina tiene un precio que es discrecional. Lo fija el gobierno, es una negociación entre refinadoras y petroleras, con lo cual no sigue concretamente Claro. la evolución del precio del crudo a nivel mundial. Eso por el tema de la nafta y el gasoil, que indudablemente fija el precio de la canasta básica. A mí me llamó mucho la atención cuando lo hablábamos con colegas, incluso también con empresarios y demás. Che, ¿por qué el gobierno accede, si la principal batalla es tratar de mantener en caja la inflación, Sí. por qué en enero empezás con una señal de Y encima, precios? el combustible hace que aumente un montón de otras cosas que no tienen que ver. O sea, Totalmente. aumenta el precio de las verduras, porque el flete, aumenta Y sí, a todo. vos te porque aumenta el gasoil combustible. y te aumenta, por un lado, todo lo que es transporte y flete. Sí. Por otro lado, una industria que mueve un horno con gasoil también te lo lleva a precio. Claro. Entonces, en términos de señales, de expectativas, es raro que el gobierno haya accedido a hacerlo ahora. Lo que pasa también había un compromiso, el presidente Lo venía Mauricio Macri. pateando. Y sí, acordate que Macri mismo dijo muchas veces, durante 2016 no va a haber aumentos. En plena crisis tarifaria, él salió a decir que no iba a haber aumento de combustibles, con lo cual no podía tirarse Llegó para el atrás. 1 de enero y ya empiezan. Y las prepagas también van a aumentar. Las prepagas entiendo que también, ahora si querés hablamos un poquitito de eso, lo que seguramente va a aumentar es el 1 de febrero la electricidad. La electricidad hay que pensar un aumento del 30-35% en promedio a partir del 1 de febrero. Este es un tema también importante para el sector pymes, que es el sector que se mueve muchas veces a electricidad porque no tiene una reconversión de todo lo que es el sistema de energía, con lo cual consume mucha energía. Y el 1 de abril aumenta el gas, que es indudablemente la cuestión más fina, más polémica, Previo más al sensible. invierno. Previo al invierno. Claro. Previo al invierno. No es un dato menor. Sí, acordate, Janina, además que el año pasado, el 1 de abril, aumentó el gas, el gobierno hizo mal los cálculos, esto lo terminó asumiendo el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el gas aumentó para las pymes de la Patagonia primera, y después de todo el país, un 1.300%. O sea, si hay algo donde el gobierno no le puede errar en este 2017 que se viene, es en concretamente cuánto van a aumentar las tarifas de gas, concretamente para el sector pyme, para las pequeñas y medianas industrias, que son las que más sienten el aumento del gas. ¿Por qué? Porque no tienen otra forma que llevarlo a precio. ¿Y hay un número promedio para decir aumenta el gas tanto por ciento? Sí, O- está el número concretamente, no es oficial, obviamente no es oficial porque se va a dar a conocer a fines de febrero, pero por información que tenemos nosotros va a estar en torno al entre un 40 y un 80%. O sea, una pyme va a tener que pensar en el 1 de abril en un aumento de entre un 40 y un 80% en el precio de la tarifa de gas que paga. ¿Y residenciales? Y residenciales va a estar en torno a lo mismo. Pasa que para los usuarios R1, si vos sos una persona que vive en un departamento más chico de 2 ambientes, el aumento va a ser mayor en términos porcentuales. Claro, pero en términos nominal no cambia tanto. En términos nominales no te cambia tanto, por ahí decís, la factura se te va a ir en torno, no sé, a 160 pesos por mes. Claro, que obvio que duele, pero al empresario le duele todavía más. Mucho más. Porque ¿Sabés por qué también? aumenta todo. Y también, sobre todo, porque acá es donde la política empieza a jugar un poco. Si vos tenés que el gobierno empieza desde el Ministerio de Producción o mismo del Ministerio de Energía a convocar a las pymes y a decirle, che, ¿cómo reconvertimos a las empresas y a las fábricas para ser más eficientes, para instalar equipos que consuman menos energía o para reemplazar directamente equipos que consuman gas por eléctricos o eléctricos por gas, depende de la conveniencia, te sirve. Ahora, cuando lo haces tan de golpe,
como pasó el año pasado, indudablemente te pega muy duro. Por eso te digo que el 1 de abril aumenta el gas, se está negociando en el marco del Energas, que es el ente regulador del gas, y del Ministerio de Energía con las distribuidoras de gas, de cuánto va a ser el aumento. Esto es lo que decíamos recién básicamente. En enero, para que la gente lo sepa, suba del 8% en el precio de las naftas y gasoil. Puede ser la semana que viene o a más tardar la otra. 1 de febrero, aumento de la electricidad, un 30% de aumento en promedio, decía yo recién, 30-35%. Esto también, un asterisco más. Vamos a tener que esperar que empiecen a llegar las facturas, para ver de cuánto es el aumento real. Y después, el 1 de abril, esto que generó tanta psicosis este año por el error de gobierno, aumento de las tarifas de gas y concretamente hay que ver de cuánto es el aumento. Pero por la información que tenemos ahora, es entre un 40 y un 80% en aumento de tarifas de gas. Calvete, con estos aumentos, ¿de qué manera va a impactar en el consumidor, en los distintos productos? Bueno, depende el monto que todavía no está definido, pero hay algo para destacar. En el caso del gas, la pequeña y mediana industria consume entre el 6 y el 7% de gas. O sea que es algo que creo que un tema no menor que lo tiene que definir el Ministerio de la Producción juntamente con el Ministerio de Energía, básicamente para excluir a las pymes. No nos olvidemos que las pymes son las principales dadoras de trabajo en el país, es decir, el 80% de prácticamente de la población económicamente activa en blanco trabaja para una pyme. Y es importante que justamente haya algunas medidas de estímulo, porque fueron las más golpeadas durante el 2016. Creo que bueno, esto está en manos del ministro Cabrera y del ministro Anguren para ver de qué forma se puede excluir, porque realmente no mueve el amperímetro ese 6 o 7% de lo que puede ser el gas. En el caso del combustible, sí, efectivamente el combustible, lamentablemente en Argentina la matriz logística es inversa a lo que es en cualquier país del mundo. El 80% aquí se hace por camión y menos del 20%, mucho menos del 20% por vía férrea, por ferrocarriles. Obviamente cualquier movimiento del precio del gasoil impacta directamente en los costos logísticos y por ende en el precio de góndola. Así que bueno, tenemos que estar muy atentos a eso y es un tema no menor para tener en cuenta, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel Ángel Calvete, por haber venido. Nico, ¿querías agregar algo? No, iba en línea justamente con lo que decía Miguel. Una de las cosas que marcábamos de este programa es que para el sector pymes son cerca de 100.000 pymes las que generan la mayoría del 80%, decía Miguel recién, de puestos de trabajo. Mueven solamente el 5%, 6% del gas que se consume. Es decir, del 100% del gas que consumimos en Argentina, solamente las pymes, que son las principales generadoras de empleo de la Argentina, consumen un 5%. Es decir, no te terminan afectando. Si vos querés reducir subsidios, el sector pyme no es un actor central. Si vos querés tener una política diferencial para tratar de mantener la actividad, para tratar de que no le pegue tan duro a un sector que es vital para la dinámica productiva de la Argentina, se puede hacer. Por eso, Miguel, yo te quería preguntar si hubo algún tipo de contacto, al menos informal, con el gobierno para ver si se puede empezar a discutir estos temas. Todavía no, pero hay muchas cámaras y sectores de la pequeña y mediana industria, sobre todo los sectores que están más vinculados o que tienen mayor incidencia, caso de metalmecánica, industria plástica, pero básicamente pymes y micropymes son aquellos que tienen menos de 10 empleados, que es la gran mayoría de las pymes, justamente para hacer un planteo formal tanto el Ministerio de Producción, reunirse con el Ministerio de Producción, como así también con el ministro Anguren, para que realmente se excluyan y que se clusterice, es decir, que realmente se vea a quién aumentarle y a quién no. No nos olvidemos que un poco menos del 30% del gas que se consume es para la generación eléctrica, el otro 30% son para los grandes consumidores y el resto residenciales. Por eso mismo es importante, justamente desde el punto de vista social y estratégico y político, sobre todo, y más en un año electoral, que el sector pyme esté protegido, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Gracias a ustedes. Nicolás también.